Muy buenas tardes a todas y a todas. Muy especialmente un saludo a la profesora Mariana Monzani, quien nos está acompañando en este momento desde Buenos Aires, Argentina, y a la profesora Sara Flores Atortúa, quien amablemente nos van a ceder ese espacio, a compartirnos ese espacio de discusión, de reflexión desde la clase que tienen en el Seminario de Infancias, Perspectivas y Fenómenos Contemporáneos con los estudiantes de séptimo semestre de la corte séptima de la maestría en estudios en infancia. Les agradecemos a toda su presencia y hoy tendremos la posibilidad de conversar. Les habla Jacqueline Duarte, la coordinadora de la maestría, y les decía que hoy vamos a conversar sobre las infancias y educación, desde donde nos hacemos presentes. La profesora Mariana Monzani es doctora en educación, es coordinadora del programa Casa de los Niños y Niñas y Adolescentes en Buenos Aires, Argentina, asesora a equipos transdisciplinarios e interdisciplinarios, es docente de posgrados y orgullosamente es profesora de nuestra maestría en estudios en infancias. La profesora Sara Flores es licenciada en Pedagogía Infantil de nuestra facultad, doctora en educación, profesora del Departamento de Educación Infantil y de la maestría en estudios en infancias. Recordemos que este espacio de la clase abierta es un espacio que hemos abierto la maestría en estudios en infancias junto con el Departamento de Educación Infantil. Bueno, entonces la modalidad de trabajo será la misma que hemos implementado en las otras clases abiertas. Tendremos más o menos una hora, hora y cuarto, para que las profesoras Mariana y Sara nos hagan una disertación, una conversación y después procederemos con las preguntas. Al público que nos está acompañando, les indico que pueden ir registrando sus preguntas en el icono de preguntas o en el chat. O lo podemos hacer al final, tomando la palabra, que yo se las concederé. Y muy interesante que todos puedan participar. Bueno, profesora Mariana y Sara, bienvenidas y muchas gracias de nuevo por su generosidad. Gracias, Jacqueline. Muy buenas tardes para todas y todos los que nos acompañan. Em, por supuesto, un saludo de celebración de poder contar aquí con Mariana una vez más. Ella, digamos, es la que más trayectoria y solvencia tiene para responder esta pregunta que propusimos como título de la clase. No obstante, yo voy a tratar de como hacer un comentario inicial para que también después podamos como abrir la conversación. Por supuesto, también saludamos a los 7 colegas que están en el curso y que esperamos que nos acompañen aquí también desarrollando la conversación. Ha sido una experiencia muy interesante compartir con Daniela, con Mateo, con Juan Gabriel, con Luz, con Gabriela, con Arcángel y Juliana. Creo que no me queda ninguno por fuera, creo. eh, Esta experiencia y les invitamos a ellas y a ellos a que participen, así como a las colegas egresadas de la maestría que por acá están también. Así que bueno, como en confianza entonces. Eh, para iniciar este ejercicio, yo lo que voy a hacer es hacer como advertí, un comentario en el que voy a compartir unas preguntas, unas hipótesis, van a ser fragmentos, realmente viñetas, sobre un tema que está, digamos, relacionado con el título de la clase y que quizás lo aborda desde otro lugar. Aborda esa misma pregunta, digamos, desde otro lugar, que es, digamos, un escenario pues que nos concierne acá, que es el de también el desde donde nos hacemos presentes eh, en los procesos de formación de educadoras infantiles principalmente, pero también de otros colegas pues que trabajan con niñas, niños y adolescentes.
Ese es pues el punto como de articulación luego con la parte que Ana va a desarrollar y es eso, de dónde nos hacemos presentes, es decir, cómo construimos entre nosotras los vínculos que transmite eso y algunas preocupaciones, digamos, que me habitan al respecto. Entonces, con Mariana venimos la clase abierta pasada que trabajamos. Estuvimos abordando un poco un tema en el que ella también tiene muchos años de estar trabajándolo, pensándolo, que es, digamos, el del odio a las niñas y a los niños, lo llamamos contra la infancia, de todo eso que se hace en nombre de su bien. eh, y que, y que, y que pone en evidencia, digamos, no tanta valoración por ellas y ellos. También hemos hablado digamos, de esto que tenemos en común, digamos, en la conversación con Ana, que es de la infancia de la educación de la infancia como problema político, de la educación como oficio del lazo social, de la división de las infancias, de las prácticas de minorización, que sobre eso, digamos, ha sido como un aporte novedoso que ya ha hecho a este programa y también especialmente del tema del cuidado. Eh, Voy a partir de una pregunta que suelo usar un montón, un parafraseo que hago con una pregunta antipática de nuestro queridísimo amigo Stanislao Antelo. Y es, por supuesto, también hay una dosis de nostalgia, pues, como en recordarlo, por supuesto, extrañando su trabajo, la posibilidad como de dejarse incomodar por las interacciones con él, por la forma en que piensa y trabaja estos temas. Entonces vuelvo con un parafraseo digamos que lo adapto a esta conversación. eh, que dice así, me disculpan la especificidad respecto a la educación infantil, pero esto es aplicable, digamos, a pensar en general la educación en donde están concernidos los niños, las niñas y los adolescentes. Recordemos que lo que dice Antelo es si se puede ser pedagogo y no ser un idiota. Y lo que yo quiero introducir aquí un poco para lo que voy a desarrollar en estos minutos iniciales es si se puede ser educadora o educador infantil y no ser un idiota también, por supuesto. Ya después vamos a volver sobre ese sentido que él le da, pero quiero agregar otros significantes que aparecieron en algunas de las referencias que tomé para este trabajo. Y se puede ser educadora o educador infantil y no ser reaccionario, familiarista, conservador, burgués. Digamos, es la forma que adquiriría, digamos, esa pregunta para este momento. Eh, entonces, un elemento, pues, también ahí de partida es que antecede a la presencia, ¿no? A la presencia, digamos, sobre la cual queremos pensar específicamente de educadoras y educadores en distintos contextos. Entonces, considerando eso, pues uno puede decir que lo que antecede a la presencia de la formación y puede ser un nombre de eso que antecede y con ello nos estamos refiriendo a todo el tejido relacional, digamos que hace de soporte o no a la posibilidad de formarse. Eh, en estas conversaciones con Mariana y retomo lo de Stanislao también, hemos aprendido que la preocupación por la infancia no es una preocupación, digamos, solamente por las niñas y los niños, sino por todos, por todas y por todos. Con Antelo es que si nos preocupan las niñas y los niños, deberíamos ocuparnos de las personas adultas, ¿no? Es decir, de nosotras y de nosotros. Digamos, esos son unos puntos de partida iniciales de lo que vienen, unos segmentos, unos fragmentos de lo que traemos en la conversación. Ya Mariana lleva 10 años esta interacción. Un primer título como que sugería para esta parte inicial de las viñetas se podría llamar La policía y el familiarismo o la policía familiarista. Em,
no da como para desarrollar ampliamente esta noción de policía, pero simplemente voy a introducir que como lo hemos trabajado también en otros espacios y especialmente en el curso, la noción, digamos, de policía que estamos usando aquí es una que contrasta con la de política, ¿no? Según, digamos, una interpretación que tomamos de varias producciones de Rancière, digamos, siguiendo esa línea. Y bueno, el familiarismo es un nombre un poco más nuevo también y que yo creo que es como el misterio a también abordar, a pensar como a partir de estas preguntas. Entonces, lo primero que quiero decir al respecto sobre esto de la policía y el familiarismo, de la policía familiarista, es que justamente el punto de partida de este comentario tiene que ver con algo que a mí me viene llamando mucho la atención y es algo que voy a nombrar, digamos, en la presencia en nuestras instituciones que forman mae- maestras y maestros. Me refiero a la existencia de una policía de los afectos que circulan entre nosotras, entre nosotros, y poner en conversación, digamos, con algunos de ustedes y en compañía de Mariana, las asociaciones, preguntas e hipótesis que se derivan de esto. Es decir, cómo se manifiesta esta actividad de esto que por ahora, por hoy, he llamado así, ¿no? De una interpelación permanente a los lazos de amistad, de una pregunta, también una cierta obscenidad con los afectos entre colegas, una interrogación de usted por qué quiere a tal persona o por qué quiere a tal profesor, eh, o donde se juzga de endogámica la cercanía, la amistad intelectual. Ese juicio, digamos, de endogamia me ha tenido dando como muchas vueltas y me he preguntado desde qué lugar se hace, ¿no? A propósito de la pregunta de dónde nos hacemos presentes. Entonces, es una aproximación inicial esta cuestión, pues, como de lo polisivo. Yo no, no estoy haciendo una reivindicación de la endogamia, por supuesto, estoy desarrollando una pregunta respecto a una posición que está siendo bastante frecuente y que está cumpliendo unas funciones muy específicas en las formas en las que nos vinculamos, quienes, digamos, en principio, esto puede pasar en muchos otros lugares o en todos, pero digamos que la propuesta es pensarlo aquí en los contextos en los que nosotras estamos. Entonces digo que interrogan los afectos en juego en los vínculos, juzgan de endogámica las amistades intelectuales, las proximidades, con una particularidad, desde un lugar en el que se creen a salvo de esa tendencia humana, ubicándose en un lugar de superioridad. Entonces la pregunta por desde qué lugar se plantea ese juicio es en principio es lo que me parece que abre la puerta a un análisis parcial, inicial, que pudiera hacerse de esa cuestión, ¿no? Bueno, por supuesto, una primera objeción digamos, al uso que se hace de ese juicio es a que se reemplace el lugar de la deliberación, en este caso académica, en torno a las ideas, por juicios de valor de este carácter, como un modo de cancelación, ¿no? Según las filiaciones que se tengan. La pregunta es, ¿por qué renunciar a la vía de la deliberación, que es, digamos, la opción sublimatoria que nos ofrece la academia, y acudir a ese juicio? Em, por supuesto, en tal sentido, me ha habitado la pregunta por cuánta dosis de proyectividad hay en juego en ese señalamiento, que muchas veces no es ni siquiera una pregunta, sino ya, pues, sino un prejuicio. Por supuesto, estamos de acuerdo que la tentación de hacer uno con el otro, que es la definición que en algún momento nos ofreció Norma Barbarellata a propósito del incesto, sabemos que esa tentación campea, ¿no? Y una invitación inicial es a qué tal si comenzamos por implicarnos, digamos, en la cadena de responsabilidad respecto a esta pregunta.
la cuestión de la introducción de esta palabra del familiarismo, lo que intento con eso es introducir que hay como una confusión de lugares, ¿no? Entre lo que es, en este caso, si se quiere, la universidad y lo que son las familias. Em, por tanto, y me parece que en algunos casos tiene mucho sentido esta advertencia, sobre todo la tiene, insisto, cuando nos implicamos como parte, como responsables y parte de ella. Pero me parece que en algunos casos eso es justamente una falsa denuncia y cumple otra función, y que justamente esa función tiene que ver con un rechazo a la diferencia y con un deseo, digamos, de expulsión. En ese sentido, mi preocupación tiene que ver con en esa forma de hacer lazo, qué concepciones de educación se están poniendo en juego, ¿cierto? Se ponen en evidencia. Eh, ¿Qué transmitimos, digamos, con esa propuesta de hacer lazo? Entonces, algunas preguntas a manera de hipótesis no son justamente afirmaciones. Por supuesto, como digo, esto es como una incomodidad que me trabaja recientemente, entonces no está como muy elaborado, pero comparto algunas preguntas. Y es si hay acaso una pretensión de instaurar la crueldad, lo crudo y lo indigerible como regla de los lazos sociales, ¿no? Si se asoma acaso la pretensión de romper los lazos posibles, si se trata de una prohibición de vínculos, de los vínculos intersubjetivos y de la reivindicación de las relaciones burocráticas utilitaristas, de la reivindicación de un régimen, digamos, inhóspito con las diferencias. Si no se advierte también una posición de rechazo a la fragilidad. Traigo esto porque en las asociaciones que tenía como durante este trayecto de pensar esta clase, venía mucho una referencia que la mencioné con algunas colegas acá, que es un libro que justamente recibí de Stanislao Antelo, que se llama Elogio del Amor, de Alain Badiou. No voy a desarrollar mucho sobre ese libro, pero era un libro que todo el tiempo estaba recordando por una propuesta, algunos elementos que me parecen ahí interesantes sobre, sobre lo que Badiou desarrolla en torno al amor y la diferencia, pero no es de amor, digamos, que voy a hablar, es por el recurso y al tema de la diferencia que me parecía como oportuno y sobre todo también, digamos, porque ahí Badiou emparenta el amor con la fragilidad. eh, y bueno, por eso traía también esta pregunta. También me preguntaba si no es esta forma de lazo que se propone una invitación, una reivindicación del individualismo. Hago una afirmación basada también en otras dos lecturas que acompañaron como a estas notas, y una es un libro que conocí gracias a Mariana, que se llama se me olvidó el título, La policía de las familias, de Doncelot, y un libro de Korchak que se llama El derecho del niño al respeto. Entonces, una hipótesis, digamos, inicial, ya no en forma de pregunta, es que el familiarismo, de lo que, digamos, sugiere ahí Doncelot, despolitiza los vínculos. Voy a decirlo de esta manera, también a manera de hipótesis, y lo podemos discutir, como el desarrollismo, ¿no? Volvemos al tema del desarrollismo, que ha sido un tema que por años hemos discutido también en la licenciatura en educación infantil, ¿no? Entonces, el familiarismo abre espacio a la dominación, es reaccionario, es identitario, es conservador, agrego con Badiou, es deprimente. Es la categoría que él usa para nombrarlo. Entonces, a partir de esto, hago unas notas sobre el lazo social y sobre el amor, y es que en este trayecto de conversación con Mariana y con otras colegas maestras y maestros argentinos, eh, hay una conferencia de Débora Cantor que se llama Persistir en Educar, que es una conferencia que trabajamos, que es un material que trabajamos en este curso. Y por tanto, entonces, eh,
uno pudiera sugerir, pues como que a partir de eso, lo que se desprende y lo que hemos venido apostando es que persistir en educar es persistir en la construcción de los lazos, que eso no es fácil, ¿cierto? Que no es solamente una cuestión de armonía, sino justamente muchas veces de preservar los conflictos también, la discusión propia de los vínculos sociales. Entonces, en qué consiste la tarea de preservar los lazos? Suelto algunas frases vinculadas también a los temas que desarrollamos en el curso y pudiéramos también responder, por ejemplo, con Rancière, que se trata de cuidar que lo sensible se reparta no me acuerdo cómo se llama, Winfried Bohm, me parece que se llama, que él habla, tiene un texto precioso sobre la universidad, donde dice que el laboratorio es aula y es archivo, y también se trata, digamos, de ser guardianes del aula, del laboratorio, del archivo, ¿no? Y el laboratorio muestra también de una renovación de los conocimientos, de un trabajo, no solamente la figura, pues, del laboratorio de física o de química, pero es una metáfora interesante, digamos, para definir también la función de la universidad. Entonces, acompañar, prestar atención, la pregunta es si todo eso es lo que está censurado, ¿no? Cuando se juzga de endogámica la cercanía. También uno puede decir que otra respuesta a persistir en educar puede ser la de cuidar el lugar del conflicto, que ha de siempre propiciar el reparto de lo sensible, insisto en esa definición. Eh, eh, y traigo la referencia a lo común, no la voy a desarrollar, después podemos mirar si la conversación lo permite. Retomo entonces lo de la charla que trabajamos en la clase, creo que fue el año pasado, de Contra la Infancia, ¿no? Del odio para hablar de si no se está poniendo en evidencia un odio al lazo social, ¿no? Ya estoy un poco redundante, me disculpan, pero es un poco la circularidad en la que estoy un poco metida tratando de entender algunas cosas. Entonces, retomo porque este subtítulo, digamos, de esta parte se llama Lazo Social y el Amor, y entonces traía lo del texto de Badiou referido por Antelo, que es un libro que le gusta mucho a él, y pensando en Antelo me preguntaba qué sería de nosotros sin esa amorosidad, ¿no? De él, sin esa antipatía exigente que nos respeta, incomodándonos y que no acepta nuestra identificación al desprecio o al desecho. Eh, bueno, rápidamente la referencia de Badiou al amor, al menos una de las definiciones que quería eh, rescatar, es que en contraste con esa definición del incesto, como de hacer uno con el otro, lo que resalta Badiou es que el amor es una construcción que se hace desde el punto de vista del dos, no del uno. Lo dice así. Em, Refiere que el amor otorga confianza a la diferencia en lugar de sospecha. Y que al culto de lo identitario, de la repetición, hay que oponer el amor a lo diferente. Dice que es único, no repite nada, es errático y extraño. Por tanto, decir que no estamos reivindicando lazos sociales fáciles, eh, no es ni el ahorro del trabajo, de algo que con Mariana también referimos constantemente, una expresión de Norma Barbayelata, y es del trabajo de no hacer algo destructivo con la diferencia. Bien, yo creo que voy a ir como dejando por ahí, refiriendo ya un poco más rápido para abrirle espacio a Ana, una vez más, digamos, la insistencia en educar y ahí se aparecen. Ayer conversamos varias horas con Ana, eh,
y hablábamos de la cuestión, digamos, de qué lugar nos hacemos presentes y apareció el tema de la presencia asociado a la convivencia. También en ese sentido apareció la abstención de la desmesura como regla, digamos, de los lazos. Porque la cuestión es que, retomando ese contraste entre política y policía, como que la cosa es, con tanta policía, ¿cuándo vamos a podernos ocupar de la política, no? ¿Qué agujeros vamos a abrir? Eh, y entonces, por supuesto, retornaban expresiones ligadas a lo que hemos intentado poner como algunas preguntas que tenemos en común, que son las preguntas por los inicios, por el nacimiento, por la novedad, ¿no? Hay una cosa, acá que está la profesora Ángela, que por muchos años nos enseñó historia de la infancia y la adolescencia a quienes nos formamos en pedagogía infantil. Ese curso desapareció del programa y hoy no existe ningún curso que nos permita dentro de la licenciatura acudir a, digamos, a la historia como una fuente para preguntarnos quiénes somos, por ejemplo, ¿no? El, el desarrollismo siempre ha sido hegemónico, preserva ese lugar y hay un esfuerzo ha habido una tendencia que se realizó de desaparecer espacios donde se pensaba la educación como lazo social, se historizaba la infancia, etcétera. Entonces, en esa discusión que traemos, la propuesta justamente y la discusión con el desarrollismo ha sido por cómo hacer una pedagogía no prescriptiva, sino que piensa e investiga sobre la educación. Y entonces, quizás uno pudiera decir que la investigación puede ser el nombre de una de las alternativas que hay frente a este despliegue, digamos, policial, policivo, y sobre todo con la apuesta de que el conocimiento, por decirlo así, no puede ser reemplazado por la obscenidad. Entonces hablábamos de que una pregunta que le escuché en algún momento a Daniel Corinfeld era que a veces nos preocupamos por cómo promoverlo mejor, pero que también quizás esto de pensar la educación como oficio del lazo también tendría que albergar la preocupación por cómo limitarlo peor, ¿no? Eh, Introducir esa pregunta de cómo limitarlo peor. Entonces, insistiendo en esta idea de la abstención de la desmesura, de la presencia en relación con la convivencia, de cuidar los posibles, como lo decía Laurence Cornu, de reducir los daños. Ana va a desarrollar esto más. Recordé y también por eso acudí a la lectura porque es que, ¿qué está en juego? O sea, ¿qué está en juego cuando es el discurso familiarista o de esta policía el que prima, ¿no? Y es que transmitimos a quienes esperamos se ocupen de la educación, de llevar adelante la tarea de educar a los niños y a las niñas. Entonces pensaba en el libro de Corsac del derecho del niño al respeto, y quería compartirles una referencia breve de ese libro, ya para darle paso a Mariana. Él dice en ese libro que en el mundo predominan la miseria y la humillación. Dice, el educador, en lugar de vigilarse a sí mismo, vigila a los niños y registra sus faltas, no las suyas. Por tanto, él invita a renunciar a la hipócrita nostalgia de la infancia perfecta y dice, levantemos una única exigencia: suprimir el hambre, la falta de aire y de espacio,
la promiscuidad. Yo no sé muy bien el por qué, incluso en esa serie, la cuestión de la promiscuidad no hay mucho desarrollo al respecto. Si alguien tiene alguna hipótesis, bienvenida. Bueno, dicho esto, em, lo que quiero, digamos, ya para que Ana pueda desarrollar su reflexión, es que frente a estos ataques, digamos, a la amistad intelectual y recordando ese libro, ese bellísimo libro del elogio del amor, digamos, como que al menos por ahora lo que yo quisiera es elogiar la amistad intelectual, los lazos que instituyen, ¿no? Y plantear que resistiremos, digamos, que hay que ver cómo vamos a resistir a esto, ¿no? Eh, Sobre la pregunta con la que inicié, es que si se puede ser educadoras, educadores y no ser reaccionarios, conservadores, idiotas, crueles, deprimentes. Yo creo que Ana, con lo que va a trabajar, nos va a responder algunas cosas que nos dan pistas para eso. Y no, sobre todo, Ana, agradecer tanto cuidado, la amistad, el cariño y la inspiración, pues como que nos vienes dando estos años. Entonces, bueno, yo creo que ya ahí dejo por ahora y después vemos en la charla, en la conversación qué podemos hacer con esto. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Veo varios nombres y caras conocidas. Es una alegría estar acá, siempre es una alegría compartir con ustedes. Gracias, Jacqueline, por tus palabras, siempre esas palabras tan amorosas que acogen, digamos, y acompañan. Y bueno, y también un gracias muy especial a Sara, que me honra con su amistad desde hace ya tiempo y que su lucidez, ¿no? y su sensibilidad son para mí fundamentales para pensar, sobre todo en estos tiempos tan complicados que nos atraviesan. Bueno, como decía Sara, vamos a compartir algunas hipótesis y reflexiones en relación a esta pregunta, ¿no? Desde dónde nos hacemos presentes como educadoras y educadores. Y para eso, la idea, voy a empezar leyendo una escena de los inicios del programa Casa de los Niños, Niñas y Adolescentes, que quizás algunas de ustedes ya la conozcan. Una escena que está pensada no como un ejemplo ni como una ilustración, sino como la piensa Rancière en términos de máquina óptica, ¿no? Esto es, para él la escena aprende los conceptos en acción, en su relación con los nuevos objetos de los que procura apropiarse, ¿no? Y bueno, la idea es que esta escena nos acompañe para pensar luego el desarrollo acerca del porqué de la pregunta, desde dónde nos hacemos presentes, de cómo pensamos la presencia, los modos que ésta puede asumir, buscando corrernos de cualquier mandato policíaco, y cerrar con la referencia al sostenimiento de nuestra presencia como educadoras. Bueno, esta escena se remonta a los inicios de la 90, cuando un grupo de profesionales, muchos veníamos trabajando en organizaciones no gubernamentales, y experiencias de trabajo con niños, niñas y adolescentes en situaciones difíciles. Muchos de ellos vivían en la calle y militábamos en lo que era en aquel momento los derechos de los niños, ¿no? La militancia por los derechos de los niños. Fuimos convocados por la Dirección de Niñez y Adolescencia a armar una política para el sector. La certeza y el entusiasmo con el que comenzamos se toparon rápidamente con nuestro desconocimiento de la gestión pública, de sus laberintos y de sus presupuestos y dificultades. Entonces, ese proyecto de escritorio que habíamos escrito y habíamos elaborado colectivamente no se ponía en acción, ¿no? El tiempo transcurría y no se ponía en marcha. Y frente a esa sensación de parálisis, decidimos salir a buscar un lugar donde poder comenzar, y una comunidad en la Villa 21 de Barracas nos ofreció un galpón en ruinas.
Y durante 2 años, un poco más, estuvimos trabajando para remodelar ese galpón, para volverlo habitable, ¿no? Y bueno, la escena dice así. Inauguramos el edificio que habíamos conseguido totalmente vacío. Se asemejaba a una maqueta en cuyos salones reinaban la quietud y el silencio. Sin embargo, para el equipo de profesionales que habíamos gestionado su construcción, esas paredes daban cuenta de la existencia de una institución oficial, que como tal debía recibir el equipamiento y los recursos solicitados para su funcionamiento. Las acciones que habíamos llevado a cabo hasta obtener el lugar parecían un mal recuerdo, un accidente. Contábamos con un edificio y podíamos implementar finalmente el diseño que habíamos pensado, aquel proyecto de escritorio. El tiempo pasaba y los recursos no llegaban, por lo que acordamos no permitir el ingreso de los chicos a ese espacio. Sentados en sillas prestadas por los vecinos, continuábamos capacitándonos y planificando una institución ideal, muy distante a ese desierto en el que parecíamos encontrarnos. Todos los días, puntualmente, un grupo de chicos nos esperaba en la puerta. Fuimos relacionándonos con ellos y comenzaron a transitar poco a poco el edificio. Nosotros, los responsables del proyecto, sujetos a planificaciones y admisiones, nos endurecíamos en la convicción de no abrir la institución. Se sucedieron escenas de niños que entraban por las ventanas, que traían picaportes de sus casas para abrir las puertas y que quitaban improvisadas trabas. Nosotros persistíamos en colocarlas. Paradójicamente, quienes habíamos ido a abrir un espacio para los chicos nos encontrábamos cerrándolo, al tiempo que su presencia se imponía sabiamente, apostando quizás a la posibilidad de que nosotros recobráramos el sentido de la nuestra. Comenzaron a aparecer conflictos en el equipo asociados a la desilusión y a la impotencia. Antes de renunciar y cerrar e irnos, decidimos recurrir a una supervisión institucional, recurrir al saber de un tercero que ayudara a comprender qué nos estaba sucediendo. Los encuentros de supervisión permitieron descubrir lo obvio, que nos había pasado inadvertido al concentrar nuestra mirada en ese espacio que creíamos vacío. Los chicos estaban presentes, concurrían todos los días, y eso era lo importante. Nosotros, como ellos, habíamos resistido las dificultades y habíamos permanecido, y eso también era muy importante. Pudimos advertir, además, que habíamos identificado a la institución con el edificio y que el ideal del ambicioso proyecto de escritorio no solo no era tan ajeno a la ideología tutelar asistencial que buscábamos trascender, sino que obturaba la posibilidad de considerar la situación que se nos presentaba. Resignificamos así el lugar como el edificio como punto de llegada y lo pensamos como un punto de partida desde donde comenzar a delinear una propuesta para los más chicos. Comprendimos que nuestra fragilidad podía constituirse en una oportunidad para inaugurar otros sentidos de nuestro estar ahí y recuperar nuestro poder hacer. ¿Qué nos da a ver esta escena para pensar la presencia? En primer lugar, la importancia de aprender a ver lo que está a la vista, aventurarse en lo que se hizo invisible en lo visible. En tal difícil intento, en ocasiones se hace necesaria, como vimos, la presencia de un tercero, cuya figura, en tanto se internalice, hace posible comprender, poder actuar e intervenir desde un lugar tercero. En segundo lugar, la escena destaca la dimensión de las presencias. La dimensión de la presencia nosotros la habíamos tomado de un trabajo de un pedagogo brasileño, Gómez da Costa, que él tiene un texto que se llama Pedagogía de la Presencia, a partir del trabajo con adolescentes que vivían en la calle, ¿no? Bueno, nos permitió ver esta dimensión de la presencia de grandes y chicos como uno de los núcleos principales
alrededor del cual constituir un proyecto de institución capaz de alojarlos, a los niños. Aún sabiendo de su relevancia en el hecho educativo, lo inédito aquí fue el descubrimiento de la potencia de esas presencias para poner en marcha y gestionar el desarrollo de una institución. Presencias cuyos sentidos pueden extraviarse, presencias potencia que resisten, actúan y también deciden ausentarse de ciertos lugares y ausentarse de ciertos haceres. Desde entonces incluimos la pregunta por la presencia como uno de los interrogantes que fundamentan el proyecto, que nos acompañan esa pregunta en el proyecto. Como hemos señalado ya en otras oportunidades, y muchos de ustedes los han escuchado, el desde dónde nos hacemos presentes es un interrogante acerca de nosotros mismos. Y por eso suele incluir las preguntas quizás más difíciles, que nos incomodan, que nos cuestan, aunque tal vez las más fecundas. A veces queda opacado este interrogante por aquellos referidos a los sujetos. Nos centramos casi exclusivamente en ellos, en sus características, sus padeceres, sus posibilidades, sus intereses y sus dificultades. Otras, el foco se orienta hacia las políticas, sus acciones y omisiones, los discursos que las habitan, a partir de analizar los dispositivos jurídico-burocráticos de la cuestión política. No es que estas preguntas no sean importantes, el tema es, particularmente en situaciones complejas como esta que narra la escena, aparecen como coartadas. Así, ante las encrucijadas, nos brindan la falsa ilusión del que el problema está únicamente o del lado de los sujetos y sus familias o del lado de la injusticia de las políticas. En ambos casos, la reflexión acerca de nuestro lugar queda obturada. Lo que hacemos y desde dónde nos posicionamos quedan por fuera de toda interpelación. Es por eso que venimos planteando la necesidad de un a la vez que abra la pregunta, incluyendo de manera simultánea esas tres dimensiones: los sujetos, las políticas y muy especialmente nuestra posición. ¿Por qué decimos muy especialmente? Porque coincidimos con Eve Ticio cuando propone la idea de que la posición suele configurar el hecho del que se trata. La posición del profesional forma parte del problema del que se ocupa, en la medida en que con su aparato conceptual, y podemos agregar nosotras con sus saberes y afectos más o menos conscientes, contribuye a configurar ese problema. Y es desde ahí, desde donde toma forma la intervención. Esto quiere decir que esas dificultades que enfrentamos nos conciernen, nos implican. Entonces, lo primero que podemos decir es que la pregunta por la presencia demanda un trabajo sistemático de análisis de la implicación. La implicación podemos pensarla siguiendo a Luró, que nos enseñó que la implicación es un nudo de relaciones. Él sostiene que dicha implicación no es ni buena ni tampoco mala, y siempre está en juego en nuestras adhesiones y no adhesiones, aquellas referencias que elegimos y las que no, nuestras participaciones y no participaciones, nuestras investiduras y no investiduras libidinales. Ese análisis, agrega el autor, demanda una actividad intensiva y en algunas ocasiones resulta una tarea penosa. Bueno, ¿por qué? Tal vez podemos pensar, o sea, no dice por qué, dice que es penosa, pero podemos pensar que porque nos enfrenta a aspectos propios de los que poco queremos saber, o porque nos confunde. A veces puede funcionar como una aliada que nos ayuda a comprender y otras perturba y dificulta esa comprensión. En otro sentido, podemos pensar la implicación también como el estar implicados, concernidos, que alude también ahí a la idea de una presencia responsable sobre la que vamos a avanzar más adelante. El lugar de donde nos hacemos presentes, nuestra posición, como señala Miriam Soswell, nunca es cerrada y definitiva, sino que siempre está siendo en relación y habitada por múltiples temporalidades. Podemos pensar que en ese devenir del estar ahí junto a otros,
en nuestro caso con otros más pequeños, se actualizan y anudan los tiempos de aquellos que nos precedieron, nos transmitieron un legado, los de aquellos que vienen después, que aportan su novedad, las memorias y proyecciones de los que forman parte de esa relación, así como también el contexto de época. De alguna manera, podemos decir que este interrogante, que vuelve la mirada a nosotros mismos, decíamos, habla de la manera en que transitamos el oficio de educar, una pregunta acerca de lo que ofrecemos a los más chicos en ese gesto del que nos habla María Pía López, que compartir lo recibido por quienes nos formaron para que siga circulando el don y producir un terreno común con otros más jóvenes que nos esperan. La presencia nos habla de un trabajo con aquello que se va produciendo en la relación con el otro de acuerdo a las marcas que vayan surgiendo. Lejos de pensar ese vínculo desde una supuesta unidad, este uno del que también habló Sara, o como una sumatoria, creemos con Isidoro Berenstein que se trata de la producción de relaciones entre los sujetos en las que ambos se determinan entre sí a partir de lo que acontece entre ambos. Se trata, dice él, de un devenir otro con otros. Entonces, nos dice este autor, la presencia es esa cualidad, suerte de evidencia del otro, un entre dos, que incide fuertemente en mí como sujeto, o si es mía, incide en el otro, que le impone y me impone una marca, me modifica y lo modifica. El otro considerado en tanto semejante y en su diferencia, no es un doble idéntico a imagen y semejanza nuestra. Esta situación se presenta cuando no queremos saber del otro, sino únicamente desde nuestro propio yo. El otro permanentemente da a conocer que su inclusión imaginaria, que ese afán por retornar a lo uno, fracasa. Esto, según Berenstein, tiene que ver con la ajenidad, ese registro del otro que no logramos inscribir como propio, aunque pensemos que es posible. Tampoco el otro puede hacerlo. Es la herida que el otro aporta al sujeto, y este tiene dos caminos posibles, dice él: volverse sobre sí, rehusando la ajenidad, o iniciar el camino de la desilusión y la posibilidad de establecer un lugar donde antes fue herida. De acuerdo a lo que venimos diciendo, estar presentes para el otro poco tiene que ver con una presencia física literal. Se trata de estar disponible, de estar ahí en los encuentros, tanto como en las separaciones que creamos que hagan falta en cada situación. Porque el hacerse presente incluye el ausentarse, como sabemos, ese movimiento de presencia y ausencia, que participan del proceso de constitución subjetiva, permitiendo la simbolización y el advenimiento del lenguaje. Nuestros haceres transcurren entonces en ese juego de unión y alejamiento. Los momentos de separación son tan constructivos de la relación con el otro como los de la presencia. Establecen un corte y un vacío necesarios, pero que no pueden ser de tal magnitud y persistencia que provoquen una angustia que para el otro sea intolerable y lo dejen caer. Además, ligado a esto hay que saber cuándo partir. Yo recordaba una película que se estrenó creo que por los 90, que se llama El Maestro Ignorante, se llamaba El Maestro Ignorante, una hermosa película. Que era un maestro un poco severo, pero muy generoso, y una presencia que acompañaba permanentemente, estaba disponible frente a sus dos alumnos. Y el maestro muere el día que ellos debutan en un concurso. Y de las interpretaciones, diferentes interpretaciones posibles que uno puede dar a esta escena, yo la pienso quizás eso, como una metáfora de ese dejar partir del que hablaba, ¿no? Seguramente va a permanecer en ellos de alguna manera, o tal vez no, pero lo que sí es seguro es que ellos deben hacer su propio camino sin él. Otra cuestión que nos interesa señalar es que en el desde dónde de la pregunta por la presencia se articulan los sentidos de nuestro estar ahí, los modos que pueden asumir, los tiempos y las intensidades. Los sentidos que pueden pensarse como ideales inmutables, como consignas
a las cuales someterse y someter al otro, o como aquellas ideas que nos sostienen y que se articulan en unas maneras de hacer, apuestas que se van reconfigurando a lo largo del tiempo. ¿Qué es lo que hace sentido en nuestro estar ahí? Esta puede considerarse una pregunta de esas que más que buscar una respuesta nos acompañan en nuestro oficio como un telón de fondo. Porque como señala Diana Sperling, y lo hablamos en la clase del seminario, el sentido, siempre indeterminado e inapresable, no preexiste a las cosas ni a las narrativas, sino que son estas las que lo fabrican, lo producen y ubican las cosas en su seno. En términos generales, pero sin olvidar que aquello que haya sentido se da a nivel singular, de múltiples maneras y variadas formas cada vez, es absolutamente singular, pero en tanto educadoras y educadores podemos pensar que los por qué y los para qué de nuestra presencia pueden asociarse a una acción política que Graciela Frigerio relaciona con la distribución, la inscripción y la institución de los sujetos. Acción política de coproducción de lazos sociales y subjetividades. Ella nos dice que educar se entiende como los modos a través de los cuales una sociedad encuentra maneras de conjugar la responsabilidad, de reconocer, de acompañar a los más pequeños en el oficio de vivir. Transmitir, enseñar, acompañar, cuidar, alojar, son algunos de los verbos, entre muchos otros, que podemos pensar asociadas a estas ideas. En relación con la idea de responsabilidad, y a partir de ciertas inquietudes que surgieron en la última clase del seminario, nos queremos detener brevemente en este concepto a partir de los aportes de Laurence Cornu, que nos recuerda que desde sus orígenes la responsabilidad está asociada a responder, a constituirse en garante, a un cargo confiado y frente al cual los responsables deben dar cuenta de sus actos. Cornu dice que a partir de toma los trabajos de Arendt y nos propone otras consideraciones acerca de esa responsabilidad que trasciende la responsabilidad jurídica, que va más allá de una falta tipificada en el pasado. Ella habla de una responsabilidad política capaz de empezar algo de nuevo, de conectar un pasado, de partir de una acción presente y proyectar hacia el futuro nuevas posibilidades. Ese empezar algo nuevo debe ser, dice ella, debe precaverse tanto de los refugios, de la impotencia como de los vértigos de la omnipotencia, de la imputación tanto como de la compasión, por vía de un coraje. Y ella dice que ese coraje tiene que estar ligado a un juicio en situación, en lo que allí sucede. Coraje capaz de tomar una decisión en el propio nombre y de asumir las consecuencias, de ser padres de sus actos. Debe advertir lo imperioso, de prever daños, cuidar lo frágil, sabiendo de los límites y viabilidades. En relación con esto, es importante recordar además que nuestra presencia se inscribe en un marco normativo, nuestra posición se inscribe en un marco normativo, en unas legalidades y prohibiciones que la regulan y a la vez le dan forma. Entonces, entre otras cuestiones, eso implica que aunque la relación que establecemos con los más chicos posee un carácter asimétrico, sabemos que esa asimetría no autoriza el ejercicio de un poder ilimitado sobre el otro, sino que se funda en el ejercicio de esa responsabilidad de la que hablábamos, relacionándose entonces con la respuesta adulta desde un lugar de autoridad y de reconocimiento. Pero algunas veces los fantasmas del todo poder y del todo saber que nos acechan como educadoras y acerca de pervierten esos sentidos y nuestra manera de posicionar. ¿Qué posibles formas puede asumir la presencia en estas ocasiones? Podemos pensar en presencias compasivas, asistencialistas, que piensan al otro únicamente desde su necesidad, un enfoque paternalista que invoca el bien del otro, a quien le resulta difícil poder separarse por encontrarse siempre en una posición de deudor. Otros modos de estar aparecen ligados a la prevención,
las presencias preventivas que anticipan en el sujeto un posible riesgo o un mal. El encuentro se despliega desde esa perspectiva, por lo que usualmente se termina generando aquello que se decía querer evitar. Se suelen poner en marcha operaciones ligadas a ese saber poder que busca establecer diagnósticos y pronósticos que definen, etiquetan al otro confirmando las sospechas que pesaban sobre él. Ese estar prevenidos puede asociarse también con los discursos de alarma en las que el otro es considerado peligroso o potencialmente peligroso, en la que la intervención suele volverse correctiva o represiva. En ambos casos opera un ideal, ese ideal de perfección del que Sara traía a partir de Korchak, ese ideal acerca de perfección, acerca de los modos de ser niño y niña, o niña, y a la que el sujeto debe someterse. También en esta línea de sometimiento del otro a unas abstracciones en las que su subjetividad queda capturada, podemos también pensar en presencias burocratizadas o protocolizadas, una instrumentalización del otro signada por la indiferencia, un estar ahí sin estar, repitiendo intervenciones en serie. Podemos seguir pensando, inventariando otros modos de hacerse presente en esta línea, como aquellas posiciones ligadas a la mimetización con el otro, en las que se borra la simetría, la exhibición y seducción, en la que no media la transmisión de un contenido cultural, sino que el otro queda fascinado, adherido a la representación de ese supuesto educador. Pero tal vez lo más importante es tratar de aceptar que no estamos a salvo de ellas, que podemos encarnar cualquiera de los modos planteados en ese incompleto y arbitrario, en este incompleto y arbitrario intento de caracterización que he compartido. Por eso es importante que la pregunta por la presencia nos acompañe problematizando nuestra práctica. Se nos plantea, como dice Graciela Frigerio, una exigencia de trabajo psíquico, un saber sobre sí. ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué decidí hacer lo que hago? ¿Qué me pasa con la situación de este sujeto? ¿Quiénes me acompañan y me sostienen en mi trabajo? Algunas veces sucede que no sabemos por qué estamos ahí, por qué permanecemos. ¿Qué nos hace seguir eligiendo educar? ¿Nos hacemos esta pregunta? Seguramente hay tantas respuestas a ella como sujetos, incluso en una misma educadora a lo largo del tiempo pueden aparecer razones diferentes. Y muchas de ellas además pertenecen al territorio de lo sabido no pensado del que habla Boyas. Sin duda, nuestro oficio es parte de lo que nos define, de aquello que somos. ¿Lo habitamos como algo para siempre? ¿Estamos, perduramos o duramos? ¿Recordamos que es una elección y que las razones que la encarnaron pueden transformarse o incluso desaparecer? ¿Y si decidimos dedicarnos a otra cosa? Como sabemos, no son tiempos muy amigables para ejercer el oficio de educar, el oficio de hacer lazo, y su intento de que algo de la igualdad, algo de habitarlo como una acontezca. Dubé, en su último libro, señala que asistimos a un nuevo régimen de desigualdades múltiples y solitarias, donde el mandato es el de la autonomía y la responsabilidad individual. De la mano de esta responsabilidad individual y sin la referencia a un imaginario de solidaridad posible, sin el marco de unas políticas e instituciones orientadas a la justicia social, la culpabilización y la victimización toman la escena e interfieren en la posibilidad de asumir el lugar activo que demanda la búsqueda de sentidos de la intervención. En ese contexto, ese no saber por qué estamos ahí puede volverse sistemático. Digamos, una cosa es interrogarlo para reelegirlo y otra cosa es la no pregunta, pero el no sentirse convocados, ¿no?, al oficio. Y cuando esto se vuelve sistemático, que a veces sucede, que no damos más o que nos parece que no queremos más, pero cuando esto es sistemático y no es una veces, aparece la rutinización, el rechazo, la indiferencia, la cual, como nos enseñó Winnicott,
es una protección, aunque fallida, frente a las exigencias que por excesivas se vuelven intolerables. En relación con esto, y volviendo a Beticio, en su análisis de la posición de los profesionales, ella nos habla de las políticas de exceso de las que somos objetos muchas veces. La insistencia de innumerables demandas y la dilución de recursos hacen que la gente se transforme él mismo en los recursos que faltan, tratando de hacerse cargo de todo. Ante este escenario, la autora afirma que sin desconocer las condiciones del contexto político, es preciso sostener la función y revisar la posición desde donde se interviene. Para esto es imprescindible realizar un trabajo de formalización de la experiencia, de toma de distancia y de transmisión a un tercero de aquello que hacemos. Así aprendemos, damos lugar a la invención y a la creatividad, a nuestro poder hacer y nos sentimos acompañados. En relación a este trabajo de pensar con otros, al que aludió Sara y que también trae Ticio, René Caes nos dice: el placer de pensar juntos está ligado a la experiencia de satisfacción que procura la investidura por otro de los mismos objetos de pensamiento que uno. Coinvestidura que aporta una prima de placer por el sostén conjunto de la actividad de pensamiento, por la confirmación del placer dado y recibido. Supone, establecida la confianza, la identificación con la actividad de pensamiento del otro. Moviliza el placer de resolver con el otro los enigmas cruciales que me hacen semejante a él. Beticio relaciona esta experiencia de satisfacción con la toma de distancia de posiciones ligadas a la queja, a la impotencia o al sacrificio. Ella dice que en esa satisfacción se conjuga el deseo y el deber. Se alcanza cuando se actúa en consonancia con lo que se quiere y con lo que se cree que se debe hacer, cuando uno encuentra esa consonancia, que a veces pasa. Ese deber es un deber que no es un mandato y superyorco, sino que es un deber asociado a ese posicionamiento ético-político, ¿no? Y ella también plantea que esa satisfacción y esa gratificación suma un movimiento de la energía pulsional puesta en acto, ¿no? Lo cual evita el estancamiento y la posibilidad de un cierto tratamiento del síntoma del profesional. Síntoma acá no alude a una patología, sino que da cuenta de un modo particular de ser, asegurándole un sentido al sujeto y sosteniendo su posición en el mundo y en el oficio, ¿no? Inclusive. Y tal vez de eso se trata, ¿no? De poder contar con un nosotros, un poco siguiendo la línea que decía Sara, que nos sostenga en el pensar y en el hacer, y que sitúe nuestros hacernos presentes en un entramado de responsabilidades, saberes compartidos, preguntas para poder redescubrirnos día a día en el ejercicio del oficio. Bueno, muchas gracias. Dejamos aquí para las preguntas. Gracias, profesora Mariana, y gracias, profesora. Bueno, damos paso a la conversación. Mm, eh, Podemos empezar con los chicos que hacen parte de este seminario. Recuerden que ustedes son los protagonistas junto con las profes de estas clases, y son los que generosamente también deciden abrir, aunque no les pregunto mucho realmente. Realmente no les pregunté mucho si daban permiso, pero nosotros creemos que sí. Creemos que tanto las profesoras como los estudiantes saben lo que ética y políticamente significa abrir las aulas de la maestría. Yo siempre he dicho que las maestrías en nuestra época, ahorita, se nos está volviendo un asunto de élite y no puede ser así. Es decir, y menos cuando se trata de la reflexión sobre los niños y las niñas. Eso no puede estar en una élite nada más. Tiene que estar llevado a eso, a hacerse presente en la discusión, porque es una responsabilidad. O sea, como le digo a las estudiantes,
¿por qué eligieron esto? Y eligieron algo que a ustedes generalmente no les pasan la cuenta de cobro. A nosotros no nos pasan la cuenta de cobro. A un ingeniero se la pasan fácilmente, lo llevan a una demanda. Para nosotros, en esa presencia o en eso que hagamos, por ese deber ser, por eso de lo que creemos, posiblemente nadie nos hace los reclamos, no nos hace los reclamos. El reclamo es en la sociedad que construimos, en la que, digamos, aportamos o no aportamos para la construcción. Bueno, entonces, a ver, quien desee levantar la manito en el icono de reacciones, ahí está la mano, o quien desee hacer la pregunta a través del chat, de las preguntas, del icono de preguntas, ¿quién lo quiere hacer? Yo quiero decir en relación al seminario de maestría, que la verdad, tanto en este como en los otros que hemos participado, se ha dado esto del laboratorio que decía Sara, ¿no? Son espacios co-construidos donde, donde se va produciendo y se va pensando conjuntamente y son espacios muy, muy fecundos y muy interesantes. Así que gracias, es algo que lo vamos construyendo con los participantes. Y aprovecho para saludarlos aquí al grupo, muy especialmente. Es rico, Mariana, que eso ocurra, porque eso es lo que pretendemos cuando hacemos esta apuesta educativa, intelectual, formativa. Siempre creemos que el estudiante se tiene que hacer responsable, seducirlo también y que le encuentre un sitio ahí para la conversación. Porque hoy precisamente en un almuerzo que teníamos varios colegas, varios, venimos de otra universidad pública y hablábamos de nuestra experiencia de poca conversación que teníamos en esa universidad. Este es un espacio muy privilegiado que tiene la Universidad de Antioquia. Aquí se permite conversar, se invita a conversar, se construye conversando. De la universidad donde nosotros venimos, hay veces no se puede conversar. Bueno, entonces, ¿qué nos dicen los chicos? ¿Qué nos dicen las personas, los egresados que están aquí? Que les agradezco mucho que se sigan haciendo presentes. Eso nos llena de una alegría inmensa, inmensa. Yo quisiera de pronto con Sara y Mariana contarles algo que me decían mis estudiantes de pregrado que yo acompaño en el trabajo en la práctica. Decía, profe, ¿por qué seguimos viendo la presencia de maestras? O sea, las maestras que se hacen presentes en la transición. Bueno, voy a terminar la pregunta y le doy la palabra a Carolina. ¿Por qué sentimos nosotros, vemos, sentimos, percibimos, observamos maestras en transición y en preescolar que pareciera que no quieren estar ahí? Que pareciera que su vida se les vuelve un nudo, que pareciera, y ni siquiera se pareciera, se hace evidente en el trato con los niños, en esa necesidad de controlar, de no dejarlo ser. eh, Pareciera que el asunto del fuero laboral, o sea, el ser maestra estatal, pesara más que otra cosa. Es decir, pesara más su función ahí de maestra estatal, y cuando digo maestra estatal es porque está en un sistema estatal que le dice, o que casi que la presiona, pero ese deber político y ético con los niños no se ve ahí. Y son maestras muy jóvenes, es decir, lo que ellas decían es que son maestras muy jóvenes las que están ahí, son casi que pues contemporáneas con las estudiantes. Y se hacían la pregunta, tanta reflexión que hacemos en la Universidad de Antioquia, estos cuestionamientos, ¿qué pasa con nosotros cuando pasamos ya a esa condición laboral del sistema estatal y somos profesoras estatales? ¿Qué es lo que pasó ahí en nosotras? Que esas reflexiones que teníamos sobre el educar a los niños y a las niñas, pareciera que eso se pierde en esa interacción del día a día, en la cara, en el gesto, en la palabra, con una necesidad de control, porque básicamente hay una necesidad de controlar el grupo, de no dejar ser, de no dejar hablar, de imponer, de no respetar esa subjetividad, de no permitir que ellos construyan entre ellos.
y ellas me hacían ese interrogante, pero con un nivel y con una voz de desesperanza tan grande, porque sí, son colegas que los llevarán por ahí 2 o 3 años de diferencia entre haber egresado ya y ser profesora estatal. Entonces, es algo que ellas me lo preguntaban. No sé si eso nos puede sugerir algo de lo que tú hablabas de cómo hacer esa presencia, de qué manera estamos haciendo esa presencia. No sé, cualquiera de las dos. Habla Carolina primero, porque yo creo que la pregunta que tú estás haciendo, pues acá tenemos una afortunada presencia amplia de maestras de transición del sector Ah, público, algunas egresadas de esta maestría, otras que transitan otros espacios, y me parece que también pueden responder. ujú. Em, Bueno, porque, démosle la palabra a Carolina a ver si en la y conversación ahorita encontró. miramos, darle. Bueno, buenas noches. Yo me uno como al reconocimiento que hace la profesora Jacqueline y el honor pues de escuchar a la profe Ana Monzani para mí y a Sara. Siempre es pues muy reconfortante escucharlas, aunque también es incómodo las dos cosas. A mí me gustaría, por ejemplo, que Sara, eh, que cita un poco el elogio del amor, con la pregunta de la presencia y también con lo policíaco en las relaciones. A mí no me, pues, no me quedó, ahí me incomoda un poco. Y también pienso en el asunto de la endogamia, pensar también como el lugar que el afecto o que los afectos pues sostienen también lo identitario y un poco como estamos allí, digamos, en el orden de lo simbólico para soportar lo real, que es bello también, pero yo pienso que un poco las voces de esas comunidades endógamas en las que se cuestiona el colegaje intelectual, podrían anunciarnos también un llamamiento a estar ahí y que no vean la posibilidad, es decir, que sí parezcan cerradas, ¿cierto? Y pensar un poco en el lugar del afecto y el privilegio que suele ser también importante cuando no solo las relaciones, sino los lugares que ocupamos, por ejemplo, en las organizaciones, determinan separar un poco, digamos, como nuestras afinidades intelectuales y nuestros afectos, digamos, como en una suerte de ser, voy a decirlo, como objetivos con los otros, porque en ese caso lo que hacemos dentro de las instituciones, algunos roles nos exigen como ser de todos, ¿cierto? Que eso es un imposible también, pero también pensar qué voces, que nos podrían anunciar esas palabras dichas de las desdichas de no pertenecer a esas comunidades, de pronto será un deseo por estar y por ver la imposibilidad allí, no sé, eso pues como esas cosas pues quería preguntarle a Sara y, y a Ana quería también, primero como cuando la escuchaba, agradecerle pues porque siempre me genera resonancia la casa de los niños y la presencia y quizás, y quería hacerle como una pregunta también retomando como a Luciana Cooperman, y es si quizás nuestra presencia en nuestro oficio tenga algo muy poquito de técnica y mucho de disponibilidad y justo mucho de técnica tenga las preguntas que nos hacemos en la formación de docente y poco la pregunta por la disponibilidad
anunciando también el asunto de la disponibilidad en que esté siempre la pregunta de cómo estamos dispuestos, ¿cierto? De cómo estamos presentes y cómo nos hacemos disponibles también con la presencia. Bueno, no, yo creo que se me venía a la mente el asunto de la disponibilidad como también como de tender el lazo, de ofrecer sentidos a los nuevos, de hacer puente, andamio, sostén, siempre imperfecto, ¿cierto? Pero también eso, mucho de técnica tienen nuestros procesos de formación y aludo un poco a lo que decía la profesora Sara, de esos espacios en los que problematizábamos la historia y nos acercábamos, digamos, de una manera problematizadora a ella, que fue un privilegio, lamentablemente, pues, hacer parte de esas formaciones. También pensaba un poco en la bondad, la presencia desde la bondad, de esa bondad de la que habla Cornu en ese texto tan bonito, que no, siempre, no tiene que ser una bondad edulcorante o dulzona, sino que es una bondad en la que anunciamos hacer desde ofrecer la disponibilidad. Bueno, eso era como agradecerle siempre y larga vida a estos espacios. Laura, dale, y yo creo que después de que tú hables, miramos a ver cómo que podemos decir de lo que se ha dicho hasta ahora. Miramos. O también si alguien quiere reflexionar a lo que se ha dicho, por supuesto, pues para eso estamos acá. Bueno, muchas gracias. Primero también agradecer a la maestría por abrir la clase e invitarnos pues a participar. Y a Sara y a Ana pues por todo lo que comparte, por el trabajo pues que les implicó este ejercicio y que comparten pues con tanta apertura y generosidad. Me quedé pensando en esto, bueno, preguntarle a Ana por esa referencia a, no sé si duet, no escuché bien. Hablaste de que la presencia implica un trabajo sistemático de análisis como de la implicación pues de lo que hacemos. Y dijiste pues que será una tarea penosa, difícil. Y bueno, sumándolo a esta invitación a ver lo que está cerca, pensaba pues en, bueno, cuáles son los lentes que necesitamos ponernos para vernos nosotros mismos pues en situación pues con los colegas, con los niños, con los destinatarios pues de nuestros oficios. Y pensaba cómo a veces ciertos discursos sobre el sujeto pedagógico, sobre el ser maestro, me parece que a propósito de esto producen paradójicamente como el efecto contrario. Y es como que producen también cierta ceguera o no sé si indulgencia para con nosotros mismos, porque pues, nos volvemos condescendientes, un poco aduladores, como en bueno, y ahí pienso en esto que nos comparte Sara de la necesaria antipatía también referida pues como a nosotros mismos, como esa distancia que nos salvaguarda de una adulación pues que nos cega. Entonces, bueno, quería preguntarles un poquito más por, bueno, cómo ocuparnos de esa necesaria implicación en lo que hacemos, cómo ver eso que está cerca, de qué posiciones, como un poco poder corrernos para poder ver. Bueno, un poco, y si Ana puede compartir la referencia al libro o a la mujer, no sé, el autor que cito. Gracias. Tenemos como varias intervenciones muy distintas. No sé, Ana, si quieras decir algo primero ahí sobre lo que estaba consultando Laura, sobre una referencia en particular. Yo no sé, pues es que acá están, yo vi a Michelle, Alzate, a Maritza, Cecilia, Lina,
eh, muchos otros tantos más que han sido, son, no sé, Pau en qué grado está, pero Elsa, eh, han sido maestras de transición, Mateo, no sé qué grado está en la primaria, Mateo, no me acuerdo, pero de que a lo mejor puedan decir algo sobre la pregunta que hizo Jacqueline también sobre la Dani también tiene mucho recorrido en las escuelas, en instituciones, y bueno, entonces no sé si se animan. Daniela, dale, y sería bueno porque, pues no solo tienen que ser los de transición, porque yo creo que lo que estaba describiendo Jacqueline puede pasar en primero, en segundo, y si hay otras posiciones que ustedes quieran, o hipótesis que quieran presentar frente a eso que ella describe, o ustedes cómo se posicionan a respecto, pues dale, Dani. Bueno, buenas noches para todos y para todas. Gracias a Sara y a Ana por la generosidad, por apalabrarnos y bueno, por ser narradoras también como de todas estas tensiones y preguntas que surgen cuando nos pensamos el oficio, los lazos, la educación. Pues con respecto como a lo que se habló y se puso sobre la mesa acá, eh, recuerdo en algún momento una conversación con la profe Ángela y sobre esa niñez ajusticiada, ¿verdad? Como que este espacio me hace pensar sobre esa niñez ajusticiada y en esa necesidad del control social que hay ahora como por la infancia y pienso justamente como que ese control social lo que hace es ir en contra de ella, como Sara pues lo mencionaba al principio, y que despoja al niño y a la niña como de su posición de derecho. Em, y ahí uno un poco como la pregunta la que hace, o la intervención pues que hace Jacqueline, y creo que lo anterior pasa, y lo que y como las voces que Jacqueline trae acá de las egresadas, pasa justamente porque hay discursos que quizás como que lo que están haciendo es despolitizar la educación, discursos totalmente pues como económicos, discursos neoliberales, que lo que hacen es distanciarnos un poco de ese acompañar, de ese hacerse presente, como lo mencionábamos ahora, lo mencionaban ustedes ahora. Entonces yo creo que la pregunta está también como desde dónde se están parando ahora las instituciones educativas para acompañar, cuáles son esos discursos que entrelazan, que entretejen, que ponen en tensión el ser maestros y maestras y que nos posicionan frente a ese ser guardianes del aula, como lo mencionaban ahorita. Entonces, yo creo que el agotamiento y el cansancio también tiene que ver con que se están poniendo en el centro algunos temas que nos distancian de pensarnos eh, lo que es ser este oficio. mm, y bueno, creo que, que voy a dejar ahí. ¿Algún otro colega de transición se va a animar? Hágale pues, Lina. O animar. Bueno, no sumarme como a la, ay, no me asusto. Como a la voz de gratitud con Ana y con Sara por abrir estos espacios, por abrirnos a pensar como más allá de lo que a veces se nos ofrece. Y yo creo que por esa vía va como mi intervención en relación a lo que la profe Jacqueline nombraba, como de qué es lo que pasa con las profes cuando llegan a la escuela, por qué cambian, por qué la reflexión cambia. Y recuerdo aquí una conversación que tuve con Ana hace poco a propósito de la formación, como que también la pregunta es, creo yo, como que se devuelve,
para la facultad, para los profes que están en estos programas, y es por la formación de los maestros y las maestras. Como a veces nos piden a los maestros y a las maestras algunas cosas para las que ni siquiera como que la facultad nos está preparando. Con Ana hablábamos al respecto del cuidado y como que vení, y es que nunca le he ido a a esta. Pues no, en la facultad no nos hemos abierto a leer a ciertas personas, no nos hemos abierto a ciertas discusiones, y yo creo que llegamos a la escuela con muchas ganas de hacer cosas diferentes, de habitarla de otras maneras, y yo creo que también llegamos a hacer eso, como habitar la escuela de otras formas. No creo que sea verdad, como que lleguemos todas a gritar, a enojarnos, como a desubjetivar a los niños, como que todo lo contrario. También hay unas presencias vivificadoras ahí, pero nos encontramos con un contexto como que no es el que estamos leyendo en la facultad, no es lo que estamos conversando en la facultad muchas veces. Y mientras conversaba, pues mientras escuchaba la pregunta y luego pues de escuchar a Ana, recordaba una escena de la semana pasada donde me encontré con una compañera de básica primaria, en el primero, y entrega, pues como que los niños salen de su jornada y ella se sienta en su escritorio y se desploma por completo en llanto, muy angustiada porque tiene un grupo de 41 niños, le siguen llegando, a hoy su grupo iba en 44 niños, entonces yo creo que a veces nos habita la pregunta, nos habita la reflexión, pero ya de otras maneras, porque yo veía ahí una maestra preocupada por hacerlo bien, por cómo tratar 44 niños de manera cuidadosa, amorosa, pero unas condiciones como que nos exceden también como maestras, como humanas. Mm, mm, no, yo creo que hasta ahí puedo dejar la intervención. Hola, buenas noches. Adelante, Mónica. Bueno, digamos que a diferencia de quienes están en esta sala, pues no pertenezco directamente a este grupo, pero de alguna manera, pues siempre he estado también, que me identifico con muchas de las reflexiones que desde la universidad se realizan. Yo por muchos años trabajé directamente en la coordinación del programa de educación infantil de Confenalco Antioquia, y estaba también en las reflexiones del Foro de Educación Inicial. Hoy estoy en un escenario completamente diferente. Hace 2 años salí de Colombia, actualmente vivo en New Jersey, en Estados Unidos, y quiero aportar un poco a esa pregunta que tienen las compañeras porque es una pregunta que a mí pues también me ha venido, digamos, rondando y todos los días me la tengo que hacer porque entenderán, pues venía, digamos, de unas pedagogías más críticas, unas preguntas permanentes por esa humanización también, digamos, de la educación, y llego a un escenario pues completamente diferente. Digamos que he estado participando desde que, bueno, la pregunta que me acompañó, digamos, en ese tránsito de Colombia a este lugar es, ¿cómo puedo seguir perteneciendo a esos escenarios escolares? ¿Cierto? Siendo una migrante que no tengo dominio del idioma, el idioma inglés, y que obviamente solo por hacer ese proceso de tránsito, pues ya iba a entrar, digamos, también en unos procesos personales y laborales y familiares bastante importantes. Entonces, en ese orden de ideas, pues quiero contextualizar para que entiendan un poco qué implicaciones emocionales también tiene todo este proceso. Después de todo esto, entonces,
desde Colombia empecé a generar una relación en este escenario con la infancia y con la primera infancia. Empecé como a buscar unas propuestas académicas que me permitieran seguir vinculada aquí a esa propuesta. Ahí digamos que lo más cercano, debido al asunto pues del idioma, fue ingresar a un daycare, a unos centros de cuidado. Entonces ahí estuve vinculada con niños hasta los 3 años, con niños entre más o menos 18 meses a 3 años, y de hace un año para acá estuve vinculada en una sala de bebés. Entonces escenarios bien interesantes y bien retadores porque yo estaba, digamos, en ese otro lugar, en ese lugar de la investigación, en el lugar eh, más también de la reflexión, ¿cierto? ¿Por qué quiero plantear todo esto? Porque cuando Jacqueline hace la pregunta, justo ayer me estaba haciendo ese tipo de preguntas y yo dije, ¿qué me ha salvado? Yo lo leo desde ahí. ¿Qué me ha salvado a mí, digamos, de no caer en esa desesperanza en un contexto de unas pedagogías? No todas son así, pues sería también atrevido decirlo, pero en los lugares que he transitado, unas pedagogías supremamente tradicionales que invisibilizan completamente a las niñas y a los niños, que hay una idea muy fuerte por el control de ellos, digamos, por esa, me atrevería a decir, como por esa dominación de esos cuerpos. Eh, entonces, desde mi lugar, mi reflexión ha sido siempre cómo no estar en ese mismo lugar, estando en ese mismo escenario, pero no en ese mismo lugar, de esas personas que tienen esa noción, ¿qué me ha salvado? ¿Cuál ha sido mi lugar? Entonces, mi reflexión desde ahí ha sido, uno, digamos en palabras un poco de Freud, ese deseo, o sea, ese deseo es el motor que me ha puesto a recordar qué quería yo de niña y siempre soñé con ser maestra. Entonces, ese motor y ese deseo es el que me ha sostenido. Dos, estoy muy de acuerdo con lo que decía una de las compañeras que habló anteriormente, es la disponibilidad. Imagínense una persona que no tiene dominio del idioma, pero encontré a través de la disponibilidad, a través del respeto y de lo que siempre ha sido para mí claro, un principio, y es el creer, que yo creo profundamente en quiénes son las niñas y los niños, en su capacidad, desde ese respeto y desde ese lugar, estar disponible para ellos me ha permitido establecer otras formas de comunicación. Y también recuerdo mucho unas palabras que en algún espacio donde estuve compartiendo con Jacqueline, ella decía, lastimosamente no me acuerdo exactamente de las palabras, pero es un principio que se quedó en mi alma y en mi espíritu, y eso también siempre lo recuerdo, como que para el sistema uno puede ser nadie, ¿cierto? Y ellos asumen que uno tiene que hacer lo que ellos piensan, pero que uno en el aula, en esa intimidad, siempre tendrá la posibilidad de hacer otras cosas. Entonces, siempre recuerdo mucho esas palabras y a partir de ahí me he venido moviendo en estos espacios, porque son espacios complejos y obviamente eh, esa diversidad cultural en la que estoy inmersa, esa diversidad también de pensamientos que quienes quizá han estado por fuera del país, a veces se percibe como que entre latinoamericanos es complejo asumir ciertas posturas porque hay como ciertas rivalidades. Yo no creía como en eso hasta que lo experimenté. Entonces, como que estar debatiéndose entre todos esos asuntos, tiene que tener uno
siento yo ese deseo muy claro, ese lugar de quiénes son los niños y las niñas para uno, para poderse sostener en un mundo completamente, ¿qué diría yo? Bueno, en un lugar donde para muchos ellos son unos cuerpos que necesitan ser controlados. Dejo ahí. Bueno, por un lado agradecer las interesantes intervenciones. Creo que un poco están en consonancia, ¿no? Parte de lo que compartí hoy forma parte de un artículo de algo que nos viene preocupando con Sara, con otros colegas, en relación a esto, ¿no? A qué es lo que a uno lo hace permanecer en el oficio, ¿no? Sobre todo porque a partir de la pandemia muchos colegas se empezaron a dedicar a otra cosa, por ejemplo. Y porque que a veces es mejor que el quedarse y reproducir situaciones, como decíamos, como esas presencias burocratizadas, ¿no? O algo de lo que traía Jacqueline, ¿no? Donde no aparece el sentido. Yo creo que un poco también tomando lo de Winnicott, es un trabajo difícil. Y él dice, es un trabajo difícil, refiriéndose al trabajo con niños en hogares, pero podemos pensarlo también desde nuestros oficios, que debe ser realizado con delicadeza. Y ese estar disponible tiene que ver con esa delicadeza. Lo que pasa que para uno poder estar disponible tiene que estar sostenido. Por eso son importantes estos espacios de intercambio, o como en la escena que yo traje era una escena muy angustiante, y tuvimos que recurrir a un tercero que nos ayudara a pensar. Y a veces hay pocos espacios para, cuando uno está desempeñándose en el rol, para poder encontrar estos lazos, ¿no? Estos lazos que a uno lo sostengan para justamente poder no pensar su presencia como evidencia y recurrir únicamente a los saberes de la técnica, sino trabajar ese trabajo sobre uno mismo. El libro de Duet, que lo puse en el chat, habla de estas desigualdades solitarias, ¿no? Este tema de cada uno solo en el oficio frente, bueno, a los niños y a las niñas a las que se dedica. Y eso es, a mi criterio, es un imposible. No es posible hacer solo ese trabajo. No es posible. No es posible sin leer, sin estudiar, sin que lo acompañen uno, esos otros que están en los libros. No es posible sin espacios de formación, y no es posible sin una convivencia institucional que permite la circulación de la palabra, de la conversación, para no estallar en llanto en algunos momentos. Pero bueno, a veces eso se... Miren, nosotros, por ejemplo, algo que nos pasó fue que cuando empezamos en las casas, después que llegaron algunas cosas, no había gente que limpiara. Entonces nosotros, que íbamos a atender a los niños de lunes a viernes, con un formato que habíamos pensado, los viernes no los atendíamos porque nos dedicábamos a hacer la limpieza del lugar. Y en esa limpieza íbamos conversando. Y cuando tuvimos las personas que limpiaran, reformulamos la propuesta de los viernes de atención a los chicos, pero para dejar ahí un espacio, además, de trabajo exclusivo entre colegas, ¿no? Entonces, es cierto que uno puede ubicarse en una posición pasiva de esperar que estén dadas las condiciones, o puede, como profesional, asumir su poder y ver cómo se arma esas condiciones junto con otros, ¿no?
Y eso es un poco lo que ayuda a que uno pueda estar disponible, a que ese deseo se ponga en circulación, a que ese deber no se devuelva una pesada carga. Me parece que a veces nos pasa como si no tuviéramos en cuenta la complejidad de lo que hacemos, más allá de que hablemos siempre de lo complejo, lo complejo, lo complejo. Lo difícil, las exigencias psíquicas que esto implica, ¿no? Entonces, yo realmente creo que no es posible hacerlo, es una obviedad lo que estoy diciendo, pero para no invocar una disponibilidad también como mandato, ¿no? Para estar disponible uno necesita estar sostenido para también poder sostener, ¿no? Por más que es diferente, ¿no? Uno se tiene que ocupar del otro, no es de uno, pero para poder ocuparse del otro uno se tiene que ocupar de uno. Y también es necesario estudiar, es necesario seguir leyendo, es necesario poder interrogarse, poder tener hipótesis, que eso también forma parte de lo que nos moviliza en lo que hacemos. No sé, un poco eso, ¿no? Como que por eso traíamos esto de la presencia, que uno lo puede decir, bueno, el maestro está presente, es una evidencia, pero las texturas, los sentidos, los tiempos y las formas que puede asumir, a veces no son pensadas, ¿no? Claro, vos me hiciste una pregunta, yo no la entendí, perdón, si la puedes hacer un poco más acotada, porque tu intervención tuvo con muchos elementos. En principio, yo sé que hice unas combinaciones raras que yo también estoy tejiendo, digamos, sobre el camino, pero digamos esa cuestión de la referencia al amor en relación con la cuestión de lo policivo. Es que me parece que la novedad que introduce, al menos la forma en la que Badiou desarrolla en ese texto la cuestión del amor, la introducción de la diferencia, ¿no? Y de mostrar, digamos, esa potencia, también la fragilidad y los límites que implica, y que eso, digamos, resiste a las pretensiones polisivas, si se quiere, pero no, yo no sé si con esto te estoy respondiendo a algo, estoy hablando de un nexo ahí, digamos, inicialmente, pero no sé concretamente cómo, no sé si quieras volver a formular la pregunta, o después charlamos pues como sobre el tema también, que nosotras tenemos oportunidad de hacerlo. Y yo quería decir una cosa, que en relación a esa diferencia también hay una diferencia de que los niños no han decidido estar ahí y nosotras sí. Y eso es una diferencia fundamental. Bueno, entonces es ver cómo uno arma ese estar ahí, ¿no? Sí, hiciste alusión a lo de la responsabilidad también con Cornu, que es yo creo que también una respuesta ineludible cuando uno toma una decisión, sí, de habitar un espacio y de permanecer en él. Bueno, no sé si Claro, porque a veces esas situaciones, esas condiciones de la dificultad nos llevan, y esa soledad nos lleva a esto que trae Duvet de la victimización, ¿no? Donde nos terminamos mimetizando y nos perdemos para los niños y las niñas a quienes se supone tenemos que educar, ¿no? Entonces es importante recordar eso, que nosotros elegimos eso y que podemos elegir otra cosa si queremos. sí, a mí me parecía que había, pues, algunas de las colegas respondieron y hay otros más que no solo han trabajado en ese grado, sino en otros y que de todas maneras, a propósito de persistir en educar, perseveran con entusiasmo, digamos, en la tarea, pero como vos decís, no es fácil, ¿no?
también, y la indiferencia es una defensa y hay que ver cómo desafiar permanentemente también esto. Claro, por eso interesante lo de Mérida y su conexión con el deseo, y más allá de las geografías y de las limitaciones del idioma, cómo sostener ese deseo, ¿no? O sea, pero lo importante es cómo uno se conecta con ese deseo y ese deber anudado, ¿no? Ujú. No, quería añadir algo que me llamó mucho la atención. La semana pasada lo vi, no sé si es de Suecia, de estos países escandinavos, hablando de cómo sostenerse como maestros en este oficio. Y él habla algo muy particular. Decía, las instituciones que logran construir una cultura del diálogo y de ese pegamento emocional entre los profesores, entre los maestros, logran sostenerse y hacer de ese oficio del educar una cosa bastante interesante. Pero él decía que que eso también tenía que ser política, la institución, preservar, cultivar, fortalecer ese vínculo entre los maestros, darles el espacio para conversar, darles el espacio para muchas cosas que se necesita aún de su vida privada para compartir. Decía, es necesario que el rector, las políticas institucionales hagan que conversemos, reunámonos para lo bonito, para lo feo, para el malestar, para todo eso. Porque el día a día de estar atendiendo las exigencias del sistema, de lo curricular, de lo pedagógico, hace que ese pegamento emocional entre los propios maestros no se dé. Lo contrario, lo que decía Mari, más bien se repela un poco, no me quiero mostrar mi vulnerabilidad, porque al mostrar mi vulnerabilidad me vuelvo presa de que alguien abuse de mí, en un colega mismo, eso después se me devuelva. Pero él hablaba muy interesante sobre eso y precisamente tuve en la tarde una visita a una institución educativa donde están otras estudiantes mías. Y yo le comentaba al profesor eso, porque había sido producto de una investigación también de este académico que le señalo. Y lo primero que me dice el rector de esa institución, la institución tiene alrededor de 3.000 estudiantes, tiene muchos profesores. Y me, y me dice, profesora, pues eso será muy bonito decirlo, pero eso no se puede hacer acá. Ya, bueno, señor rector, simplemente le comentó usted la investigación que hicieron en esos países y donde muestran que eso sí es necesario. Bueno, yo creo que pues si no hay más intervenciones, nuevamente expresar nuestro agradecimiento a Mariana, a Sara, a ti Mariana, reiterarte que esta es tu casa, que si tú lo deseas, porque nosotros si lo deseamos, vas a estar con nosotros en el seminario siguiente de la corte siguiente, que estamos en inscripciones a propósito para las personas que están acá, que nos ayuden a divulgar, estamos en inscripciones para la corte octava de nuestra maestría, terminan las inscripciones el 12 de junio. Tenemos unas noticias muy buenas, pero para el 2025. Todavía no se las doy, pero hay unas noticias muy buenas para el 2025 que va a ser más viable que haya gente en nuestras maestrías. Estamos haciendo todo hasta lo imposible porque fue una tarea que me propuse institucional de qué hacer para que más maestros puedan estar en nuestra maestría. Lo estamos Yo logrando. quiero agradecer y decir que sí, que siempre me siento con ustedes como en casa. Es muy Ay, lindo. tan lindo. Bueno, qué rico. Bueno, a todos nuestros egresados, maravillosos. También tengo una noticia muy buena para los egresados, así que me voy a comunicar con todos los egresados de la maestría. Hay una noticia muy buena que espero que nos digan que sí, como siempre nos dicen que sí, pues obviamente a las cosas que les resuenan. A nuestros estudiantes, muchísimas gracias por concedernos estos espacios. A las demás personas que estuvieron acá, recuerden que tenemos ya para la siguiente, les recuerdo la siguiente clase abierta, es junio 13, estará acompañándonos la profesora Ligia López López, ella es profesora de la licenciatura en Educación Básica Primaria y trabajará con nosotros un tema bastante inédito en términos de conversación, más muy desarrollado en términos ya académicos, que es el
cimarronaje para sembrar futuros en libertad a pesar de la educación. Entonces, recordemos, ella nos va a acompañar junio 13. Bueno, y a todos muchísimas gracias por estar acá. Nos vemos y recordemos que las personas que asistan a 3 sesiones de estas 4 sesiones que programamos en el ciclo 2024-1 tendrán posibilidad de tener la certificación de parte de la Universidad de Antioquia. Bueno, muchísimas gracias a todos. Un abracito. Me encanta verlos. Gracias, gracias, Mariana. Chao, gracias.